Estimados y estimadas colegas, el objetivo de estas clases que seguirán ustedes recibiendo sucesivamente es destacar las principales cuestiones que abordan cada una de las clases y a la vez orientar respecto de la bibliografía. Bueno, respecto de la clase de hoy, vamos a compartir pantalla de tal manera de poder sistematizar mejor lo que queremos comentar. Por empezar, que hay tres cuestiones entrelazadas en nuestro seminario. Una es la cuestión contextual. El contexto universitario es donde desarrollamos el tema de las innovaciones desde el punto de vista curricular. Este contexto universitario, ustedes lo han abordado en otros seminarios, como en el seminario de políticas, pero de todos modos, para nosotros es fundamental porque desde nuestra perspectiva no hay una posibilidad de abordar un tema educativo que no sea en contexto, sea lo que se denomina la enseñanza situada. Este contexto universitario tiene distintos niveles. Un nivel más macro, el de las políticas, el de cómo se comportan en general las matriculaciones, las trayectorias de los distintos alumnos, los grados y los posgrados, en fin, las distintas cuestiones que hacen al contexto macro y su relación con un contexto mucho más macro que es la dimensión social, política y económica de nuestras sociedades. Pero ese contexto universitario después tiene una mediación en un contexto meso, podríamos llamarle, que es el de cada una de las casas de estudio. Y hay un contexto micro que es el contexto del aula. En este seminario nosotros vamos al aula, abordamos al aula, pero no en especificidad. Y para esto tienen otros seminarios. Nosotros llegamos al aula desde la perspectiva más desde la institución, más desde el currículum como conjunto de disciplinas que se aunan en un mismo proyecto de formación. De manera que vamos al aula, vamos a la innovación, pero desde la mirada institucional, que es la mirada en que el campo curricular fundamentalmente se asienta. El campo curricular entonces es el otro gran tema que vamos a abarcar, hablando de sus perspectivas, de sus desarrollos actuales, y vamos a plantear entonces, como después en alguna de las lecturas ustedes lo van a ver manifestado, que una cuestión es el objeto que se trabaja en el campo curricular. El objeto es el currículum universitario, el currículum de agronomía, de veterinaria, de ciencias sociales, de derecho, etcétera, etcétera. Y otra cosa es el campo. El campo es el conjunto de saberes, de la sistematización de saberes, de teorías que hay sobre ese objeto, sobre el objeto currículum. Entonces, una cuestión es el campo, que es el desarrollo teórico alrededor de ese objeto, y otra cuestión es el objeto en sí. Por otra parte, vamos a focalizar el currículum en los cambios e innovaciones existentes en el mismo en los últimos años. Respecto de este contexto universitario del currículum en general, en el mundo, como ustedes van a ver en las lecturas que tienen que hacer, como por ejemplo la primera parte del trabajo de Escurra sobre la inclusión, que es un tema central en el desarrollo curricular en el mundo y en nuestro país, ustedes han visto claramente el tema del acceso, ya desde hace unos cuantos años, de nuevos contingentes estudiantiles a la enseñanza universitaria. Por supuesto que seguimos teniendo una traba, una limitación en el nivel anterior, porque en la enseñanza media
solamente la terminan el 50% de los estudiantes en nuestro país. De todos modos, hay un montón de estrategias que intentan que la propia enseñanza media pueda cumplir con sus objetivos de la manera más inclusiva posible. Esto mismo aparece el tema de la inclusión como un aspecto fundamental dentro del tema de la masividad. Masividad que yo prefiero denominar numerosidad. El tema de la inclusión es central, porque estos nuevos contingentes que se inscriben, que todavía no son la enorme cantidad de alumnos en edad de estar en la universidad en nuestra sociedad, sino que es una porción mucho menor, porque muchos de los que terminan el secundario, que ya, como hemos dicho, que se terminan en ese nivel o anteriormente, no pueden de hecho entrar en la universidad. Pero los que entran, tenemos entonces que hay que pensar en una inclusión en distintos niveles. Primero, ampliar el número de ingresantes. Esto sería una inclusión democrática, de democratización, de igualdad respecto del ingreso. Pero la inclusión no termina en el ingreso, termina, como nosotros sabemos, o continúa en la posibilidad de la permanencia. Y la retención de estos nuevos contingentes no se ha alcanzado efectivamente. Tenemos gran problema con la deserción. Estos grupos no permanecen. Por lo tanto, esta idea del derecho y de la democracia al interior de nuestras casas de estudio tiene una segunda limitante, que es la retención de estos alumnos. Según ustedes leerán o lo han leído ya en Ezcurra, tenemos una inclusión excluyente, porque entran, se matriculan, pero como puerta giratoria, como dice la autora Ezcurra, son rápidamente excluidos. Hay altos niveles de deserción. Pero los autores, los que investigan este tema de la inclusión y de la democratización en las casas de estudio, hablan también o refieren también a un tercer problema, que es el problema de la igualdad de calidad de los saberes que se reciben. Y lamentablemente en el mundo, también en nuestro país, y no solo dentro de la universidad, sino también del resto del sistema educativo, se verifica la existencia de lo que se denominan circuitos diferenciados. Esta categoría teórica, que bueno, después vamos a hablar de dónde proviene, hace alusión de que si bien los que pueden cursar lo hacen, esas trayectorias que desarrollan la hacen por unidades académicas o instancias educativas, instituciones, que no todas tienen la misma calidad en la formación. Por lo tanto, el tema de la inclusión o el aspecto más político, que es la democratización y la igualdad en relación a la educación, hay que verlo no solo en el acceso, sino en la permanencia y también en la calidad de los saberes que se reciben. Desde el punto de vista de lo que significa la universidad para el contexto de la sociedad y de las problemáticas que esta sociedad tiene, nosotros sabemos que la universidad, o por lo menos así está catalogada, tiene una posición estratégica, tiene una potencialidad de contribución que es la mayor dentro de la sociedad respecto a abordar las grandes problemáticas y aportar también en forma conjunta soluciones al conjunto de la sociedad. Porque en su currículum, y acá entra el tema curricular,
se abarca la mayor cantidad de saberes, se concentra en el currículum universitario la mayor cantidad de disciplinas y de saberes que son potencialmente contributivos a la sociedad. Por eso decimos, o se dice, que es una posición la suya estratégica. ¿De dónde vienen esos desarrollos, esos saberes? ¿Qué se reconoce hoy al respecto? Se reconoce no solo el desarrollo de la ciencia y de cada campo en particular en su ahondamiento y avance respecto de las distintas especializaciones, sino también en el trabajo de las interdisciplinas, es decir, en esos puntos de cruce entre las disciplinas, en el trabajo de distintas disciplinas aparecen núcleos muy importantes de desarrollo que aportan a ese caudal de la enseñanza universitaria. Y el tercer gran aspecto importante a tener en cuenta es la proyección social, que no siempre se lo reconoce como aportante de saberes que enriquecen este acervo universitario. El trabajo con la extensión universitaria, el trabajo desde nuestras prácticas con la comunidad, lo que se llama la vinculación y la proyección social en la propia enseñanza, en la investigación y en la extensión, es otra fuente de saberes, porque allí se relevan los saberes experienciales comunitarios y se los pone en juego y en relación con los saberes de la universidad, los saberes disciplinares. Estos tres aspectos, y esto lo dice muy bien un texto, que es el texto de Rama, que es un texto muy interesante, que está puesto en la bibliografía como ampliatorio, es un texto muy denso, muy largo, pero yo lo dejo ahí porque tal vez ustedes lo puedan recorrer y encuentren ahí respuestas de lo que está pasando en el mundo respecto a las problemáticas que les interesen. Bueno, en este texto de Rama pueden encontrar algunas referencias a sus inquietudes. ¿Qué es lo que se plantea dentro del currículum universitario? Bueno, que ya es un saber absolutamente legitimado el hecho de que nuestras acreditaciones y nuestra formación no termina con el grado, sino que permanentemente en distintas instancias debemos volver a actualizarnos permanentemente por el hecho de que las disciplinas, los saberes se van cada vez complejizando más. Entonces, esto de la educación permanente es como un postulado ya hecho carne en el reconocimiento educativo. Y entonces aquí tenemos que hay un desarrollo no solo del grado, sino de los posgrados. Cada vez más se tiende, como habíamos dicho anteriormente, a la especialización. Y hoy se considera que así como el secundario da una formación básica general, el grado da una formación básica en determinado campo, pero recién en el posgrado aparece el tema de la especialización. Esto está pasando en el mundo. El grado se ha transformado en un ámbito de formación general y el posgrado en el de especialización. En el mundo, y esto lo señala también Rama, hay 150.000 ámbitos de especialización, no solo de posgrado, sino de disciplinas que conllevan en su tratamiento cuestiones de ultraespecialización. Otra cuestión que aparece también en el mundo respecto al currículum universitario es lo que se denomina la flexibilidad curricular, que significa no solo poder hacer una trayectoria de una carrera compartida no solo en una casa de estudios, sino en poder hacer un tramo en una casa y un tramo en lo otro, todo lo cual implica una organización al respecto y plantear esa posibilidad de correlacionar saberes, pero también flexibilidad en el sentido que los currículos universitarios tienen que proveer posibilidades también de opción para que los alumnos puedan escoger entre distintas disciplinas
dentro de su propia formación, que haya una formación básica garantizada para todos, pero que cada uno dentro de ese trayecto de su currículum pueda haber hecho circuitos distintos con algunas opciones tomadas. También la inclusión de carreras cortas, articuladas con el total de la acreditación, es otra de las cuestiones que aparecen en el panorama del currículum universitario. Otro aspecto importante sobre el que insistimos, aparece también la idea del currículum pensado en términos interdisciplinarios, es decir, un currículum donde las disciplinas se dan lugar a grandes problemas. Entonces esto implica una organización distinta, ha habido experiencias al respecto, como enseñanza modular, donde más allá de las disciplinas particulares aparecen módulos integrados por problemas en el cual confluyen distintos profesores o especialistas en las disciplinas que entran en la configuración de ese problema. Fundamentalmente, como decíamos, otra de las cuestiones que aparecen emergentes en el campo universitario es la articulación a las demandas sociales. Cada vez más en el mundo, esta apertura a lo social es un requerimiento y esto depende entonces también de una estructura que lo permita. Hay un tema que lo he mencionado anteriormente, que tiene que ver con el currículum integrado, un formato que es el currículum por competencias, es decir, saberes integradores ligados a los problemas, a determinados problemas, que también aparecen en el diseño de los currícula universitarios. Otra cuestión es el tema de la investigación también desde la enseñanza, es decir, enseñar a investigar como parte de un aprendizaje autónomo. Así como decimos que es importante el aprendizaje colaborativo, el trabajo en los grupos, también es importante que cada uno de nuestros alumnos pueda ser poseedor de estrategias de aprendizaje que le permitan por sí mismo profundizar sus conocimientos. Bueno, esto es como un panorama general que no lo he abordado en su totalidad, pero que, como les repito, van a encontrar estas cuestiones planteadas en el trabajo de Rama, también en el trabajo de Fernández Gamarra sobre innovaciones en la universidad, al cual luego me voy a referir. Pero vamos a volver a la concepción de tipos del currículum que ya en la primera clase, desde el punto de vista escrito, ustedes han visto planteada. Entonces, cuando hablamos de currículum, del objeto, de este objeto que por ahora diríamos que concentra los saberes a ser enseñados, tenemos distintos niveles a tener en cuenta. Uno es el currículum prescripto. ¿Qué es el currículum prescripto? El currículum normativo, el currículum reglamentado, el currículum general que está avalado desde la institución, legitimado, que generalmente tiene un formato que ustedes podrán ver en sus casas de estudio y al cual cada una de sus disciplinas también responden a ese currículum general prescrito y tienen dentro de ese currículum general de la casa de estudio su lugar y su responsabilidad. Entonces, cuando hablamos del currículum prescrito, si lo tuviéramos que investigar, tendríamos que ir a realizar un análisis documental del documento aprobado por la institución. De todos modos, además de ese documento, puede haber una serie de disposiciones, de normativas posteriores
que agregan o reglamentan a esas prescripciones previas. Yo los invito que tengan una mirada de ese currículum general que, tal cual hemos visto en cursos anteriores, no siempre está a disposición y no siempre se tiene en cuenta cuando uno piensa desde su trabajo práctico, su asignatura, cómo contribuye a ese perfil general que está normatizado en el currículum prescrito. Pero bueno, no sabríamos del currículum en su totalidad si solamente nos tuviéramos en cuenta el currículum prescrito. También está lo que se denomina el currículum real, el currículum práctico, es decir, aquel que efectivamente se desarrolla en las aulas. Es decir, hay una distancia que ya vamos a ver puede ser muy variable entre lo que está escrito aún en el currículum más acotado de la disciplina y lo que se lleva a cabo en las propias clases. ¿Por qué? Porque las circunstancias de la clase son distintas, los intereses de los estudiantes también, los grupos que cada año abordamos a lo mejor vienen con una preparación distinta de la que habíamos previsto. Entonces eso hace que el docente vaya adecuando lo que está prescrito a sus clases. Entonces ese currículum práctico tiene un plus respecto del currículum prescrito. Si tuviéramos que investigarlo, aquí no nos alcanza con el documento, aquí tenemos que observar las clases, ver qué efectivamente sucede en cada clase. Ahora, dentro de la relación entre el currículum prescrito y el currículum práctico hay un margen de variabilidad muy amplio. Habrá currículum prácticos, lo que efectivamente se realiza, que más se atienen a lo que está prescrito. Pero también hay algunos otros clases que se alejan bastante de la prescripción. Y aparece en esa variabilidad el concepto del currículum oculto, porque en el currículum práctico, además de las clases que nosotros tenemos como conscientes, aparecen una serie de aprendizajes que se denominan currículum oculto, que están más allá de las previsiones de los profesores, que tienen que ver con la dinámica institucional, con la propia dinámica del grupo. Cuando ustedes vean el trabajo de Escurra, ahí se van a encontrar con dos conceptos que se relacionan con este currículum oculto. Es el currículum del hábitus académico, el concepto de hábitus académicos que en cada institución existe. Si cada institución tiene determinados códigos, determinadas maneras y valores que instituye, del cual a veces por participar de ella, sobre todo cuando hace rato que estamos en ella, tenemos son saberes que están cristalizados, formas que se consideran válidas para evaluar, expectativas que tenemos respecto de lo que debe ser nuestro alumno, expectativas respecto de lo que deben ser los saberes que han de recibirse. Entonces, ese hábitus académico a veces entra en colisión con los hábitos que trae cada uno de los alumnos, porque cada alumno tiene, sobre todo estos nuevos contingentes que entran en nuestras casas de estudio, y todos nosotros tenemos hábitos que hemos logrado desde los distintos ámbitos de socialización por los que hemos pasado. Nuestros contextos familiares, las instituciones educativas por las que previamente hemos cursado. Y entonces eso está en nosotros, es una introyección, una subjetivación, que son formas de percibir, formas de entender los fenómenos, de comprenderlos,
formas de acercamiento a la lectura y a la escritura, que ahora lo relacionamos con estos nuevos contingentes que entran en la universidad. Estos hábitos de procedencia muchas veces no son los que se exigen, sobre todo en los contingentes que vienen de sectores que no tienen experiencias previas en el sistema universitario, que no son los que requerimos desde nuestros hábitos académicos. Entonces ahí aparecen estas cuestiones que podemos definir como el currículum oculto y que un autor, que volveremos a hablar de él, que se llama Pernoud, plantea como el currículum, y muchos autores hablan del currículum oculto. Esos aprendizajes que se hacen sin conciencia de parte de los docentes respecto de cosas que pueden hasta estar declaradas en el currículum de la materia, como por ejemplo enseñarles a valorar o a ser críticos, pero después en los hechos a veces el grupo, el propio docente, desdice esos con su propio ejemplo, porque en realidad los saberes de socialización, los saberes que son fundamentalmente ocultos y que vienen del lado de las valoraciones sociales y de lo afectivo, se aprenden por modelo. Entonces, si el modelo que nosotros planteamos dentro de la clase, dentro de la universidad, es un modelo competitivo, aunque declaremos, o un modelo dogmático, un modelo que no propone el saber crítico, en realidad el currículum oculto justamente es ese: enseñar a ser competitivos, a no ser solidarios, a ser dogmáticos respecto de nuestros saberes. Entonces, currículum oculto son esa serie de saberes que se aparecen de una manera implícita, no conscientes, pero que sin embargo nos van también formateando. Y entonces, dentro de lo práctico, hay una serie de saberes entre el que lo oculto también es un saber en disputa. Ahora, ustedes dirán cómo se estudia, bueno, es difícil conocer el currículum oculto, hay investigaciones al respecto, pero como dice también Pernoud, es más fácil recuperar o reconocer algunas representaciones propias de una institución o de una asignatura que son parte del currículum oculto, pero es más difícil saber cuáles son esos mecanismos por los cuales esas cuestiones se aprenden, estos mecanismos de subjetivación de esos hábitos académicos, que algunos de ellos no son los que realmente desde el punto de vista explícito deseamos. Y por último está el currículum ausente o nulo. Para saber qué es lo que está ausente o nulo, debemos comparar nuestra asignatura o el conjunto del plan de estudios con una idea integradora de lo que debe ser la formación de nuestro profesional y ver allí, entre esa idea global de lo que es nuestro profesión, debe ser la formación de nuestro profesional, ver en qué medida respondemos o no con nuestro currículum. Y ahí va a aparecer algunas áreas de vacancia o algunos conocimientos que tal vez en nuestra asignatura no están planteados. ¿Cómo se llega a saber esto? Por una manera de indagar comparatista, averiguar en otras casas de estudios, en carreras similares, cuáles son los tratamientos que aparecen respecto de nuestras asignaturas, o ahora cuando vamos a trabajar con el proyecto, respecto de los proyectos que vayamos a encarar. Entonces, ausente o nulo es lo que no se enseña, ni en lo práctico ni en lo prescrito. Bueno.
Respecto del plan de estudio en su elaboración y desarrollo, y esto lo van a ver ustedes en el texto de Díaz Barriga, un texto al que van a volver una y otra vez. Yo les he marcado específicamente la lectura que se corresponde más para esta unidad respecto de las innovaciones. Aunque en el texto de Díaz Barriga también ustedes van a ver planteada la diferencia que yo mencionaba previamente entre lo que es el campo y lo que es el objeto. Y respecto de ese campo de estudio, ya desde la introducción, Díaz Barriga, como lo va a hacer en los capítulos que ustedes tienen para leer y que vamos a desarrollar en la próxima clase también, hace una semblanza histórica del campo, porque cuando veamos el currículum en su propio campo teórico, ha habido una tensión entre una acentuación de perspectivas que absolutizan más el currículum prescripto, el currículum formal, y otras que tienen que ver más con lo práctico, pero ambas son importantes en el concepto actual, que se le agregan otras cuestiones. Pero el Díaz Barriga nos va a poner en situación desde el comienzo, y esto es parte de su tesis, en el trabajo que ustedes van a ver, y que vuelvo a insistir, va a ser de muchísima utilidad, y aunque cuesta al comienzo, hay que volver a leerlo cada vez para encontrarle nuevos sentidos. Él dice que en este momento hay una disputa entre dos líneas de elaboración y de desarrollo de plan de estudio, que una es una línea que caracterizaremos como tecnicista, que hace eje en la estandarización. Plantea un formato con una serie de ítems que hay que llenar, en general vienen ya protocolos definidos dentro de las instituciones. Afortunadamente en la Universidad Argentina esto está en mucha discusión, porque yo diría que las corrientes críticas que cuestionan esta manera de entender el currículum, por suerte tienen un fuerte avance. Sin embargo, encontramos esta tendencia y tenemos que reconocerla. Díaz Barriga lo dicen de una manera muy desalentadora respecto del currículum mexicano, que es el interés mexicano, y él trabaja estas cuestiones para Latinoamérica, pero se refiere mucho a su currículum en México, donde esto ha avanzado fuertemente. Entonces, lo que aparece son una serie de protocolos y cada facultad cuando se decide a elaborar o a modificar su plan de estudio, debe atenerse a esos protocolos. Esos protocolos muchas veces están atados al financiamiento, porque si esa universidad responde en un todo a eso que se considera estándar, va a estar financiado, y además la evaluación está muy referida a ese tipo de protocolos. Bueno, esa es una realidad. Pero hay otra realidad. No las vamos a desconocer desde una propuesta basada en el desarrollo crítico, pero vamos a tratar de que esa realidad del tecnicismo no avance y podamos, aunque tengamos que tener en cuenta ciertos estándares, poder plantear todas nuestras decisiones ancladas en nuestro pueblo y en cada una de nuestras unidades académicas. ¿Cuál es ese tipo de posibilidad? Es la posibilita una corriente de carácter crítica, lo que se llama el desarrollo crítico, que está basada en la investigación y en la proyección social. ¿Qué quiere decir? Esto a uno lo que dice, o asumo lo que dice Díaz Barriga, para poder disputar con esa otra corriente que tiene que ver con el neoliberalismo, con propuestas políticas que han crecido. Este desarrollo crítico tiene que ahondar en la investigación en el currículum. Hay un campo muy fértil de investigación. No sabemos demasiado sobre quiénes son nuestros docentes, sobre los propios contenidos que enseñamos, investigarlos, ver qué pasa en otras casas de estudios, como yo decía previamente, cómo son investigar nuestros alumnos, cuáles son sus conocimientos previos, investigar cuáles son las demandas sociales,
Bueno, ver la proyección social de la universidad. Estas son aperturas que nos permiten mejorar las propuestas de nuestras casas de estudios y salir de un encorsetamiento de carácter crítico, técnico. Y el otro tema es pensar la carga práctica, es decir, el problema de las prácticas es un problema nodal para esta corriente del desarrollo crítico. Bueno, nos encontramos con otro tema importante, que es el tema de la innovación. ¿Qué significa innovar? Innovar es un concepto que cuando se plantea investigar innovaciones, hasta ahora los organismos las definen qué van a entender por innovación. Aunque es un tema, si bien ha habido innovaciones desde el origen de la educación, aparece este como un tema también desde distintas corrientes planteadas. Innovar significa introducir algo nuevo en algo que ya estaba, es la acción de introducir algo nuevo en algo existente. Es un concepto poco elaborado, ya les decía que hay que recurrir a distintas concepciones y que si uno va a investigar sobre esto tiene que definir cómo lo va a entender, pero asocia a lo nuevo, pero no a lo nuevo como la absoluta creación, sino lo nuevo que puede ser la modificación de algo que ya está, o que es nuevo para nosotros, pero que a lo mejor no es nuevo para otras instituciones. Esto significa una mejora, aunque no siempre toda innovación conlleva una mejora, pero para que sea una verdadera innovación debe plantearse de tal manera que produzca una mejora, un cambio en el sentido de una mejora. No todo cambio incluye mejora. Es muy interesante el planteo de la lectura que ustedes tienen, que ahí sí para innovación se las recomiendo, el texto de Fernández Lamarra. En su introducción, los autores plantean distintas concepciones de innovación que están en el sentido de lo que nosotros estamos planteando y que además hacen una especie de raconto respecto a los distintos estudios que han conceptualizado las innovaciones y además las han utilizado como instrumentos de indagación. Entonces, en el trabajo de Fernández Lamarra, ustedes van a ver que hay una referencia a que los estudios económicos, desde Schumpeter en adelante, han planteado el tema de la innovación, pero la innovación en relación a la eficiencia, en relación al mejoramiento de la producción sobre todo. En los estudios sociales también han tratado de las innovaciones, de cómo se producen, cuáles son los sujetos y las fuerzas sociales que las impulsan, qué carácter tienen, cómo modifican o no la estructura. Hay desde posturas estructural funcionalistas que ven cómo funcionan y otras estructuras más dialécticas que plantean a dónde apuntan estas innovaciones, ¿sí? En verdad, qué modificaciones conllevan. Y la novedad, que me parece muy interesante y sobre el cual también vamos a seguir viendo nosotros, es el plantear la corriente socio-psicoanalítica. Y allí se plantea que toda innovación tiene que ver con la modificación, y por eso es tan difícil, de lo instituido. Es decir, toda innovación en profundidad tiene que ver con, de alguna manera, toca una estructura preexistente, una institucionalidad
algo que está dado, normatizado dentro de nuestras instituciones. Y entonces, como esas cuestiones institucionales están ligadas a cuestiones sociales y afectivas, cuestan mucho de poder ser asumidas, porque de acuerdo a estas corrientes se instalan en el lugar de lo instituyente, en el lugar de la apelación a aquella estructura existente. Bueno, esto es muy profundo, lo vamos a seguir viendo, pero ¿qué es importante del texto de Fernández Lamarra? Ver que el concepto de innovación y ver los distintos aportes de los distintos estudios en estas vertientes. Después, es muy interesante también, pero no les pedimos que lean todo, pero a lo mejor alguno de ustedes se interesa por algunas de las innovaciones que los autores han estudiado, que son de muy distinta factura y procedencia. Hay innovaciones que toman el tema de la democratización, de la enseñanza universitaria, otras que toman el tema de la enseñanza en el Instituto Balseiro, otras toman los temas de gestión, en fin, hay distintos casos que pueden ser de interés para ustedes. En educación es muy importante este concepto de innovación porque es un concepto teórico sobre el cual se está trabajando mucho y vuelvo a insistir, y se lo trabaja desde distintas perspectivas, tanto técnicas como críticas. Y también es un objetivo instrumental porque nos da elementos para entender distintas innovaciones y emprender además distintas innovaciones teniendo en cuenta los aspectos que hay que reconocer para que estas innovaciones sean tales. Abordando otros conceptos, por ejemplo, un autor como House habla de que es un intento deliberado y sistemático de cambiar las escuelas, las universidades, diríamos, mediante nuevas ideas y técnicas. Hort, otro autor, dice, se entiende por innovación cualquier aspecto nuevo para un individuo dentro de un sistema. Depende de quién lo percibe, con qué objetivos y en qué contexto. Esto que decíamos que, bueno, puede ser que no sea nuevo para otros. Julián, que es un clásico para el estudio de las innovaciones, da otras notas interesantes, como dice, es un proceso que implica un aprendizaje de las personas que están inmersas en las innovaciones, que las promueven y que forman parte de las mismas, pero también implica un aprendizaje de la organización, porque las organizaciones también aprenden. Hay autores que hablan justamente de cómo la escuela aprende, aprenden los sujetos, pero aprenden las instituciones. ¿Cómo aprenden? Generando uno cómo lo puede observar analizando condiciones de partida de la institución y qué pasó con innovaciones o procesos que han acaecido posteriormente respecto de esas condiciones de partida de la organización. Pero la organización, o sea, la institución, no aprende de cualquier manera, aprende siempre que se den ciertas condiciones que conllevan esas innovaciones o propuestas que nosotros planteamos. Entonces, la innovación es un concepto reflexivo. Implica una cierta reflexión sobre ella misma y sobre los pasos que conlleva. Produce acción y si está bien planteada esa acción, acá hay un concepto muy interesante. Retorna sobre los sujetos y las instituciones. Una verdadera innovación provoca cambios en los sujetos que participan en ella y también en las instituciones. Las instituciones aprenden de las innovaciones. Bueno, una innovación no se da así porque sí. Una institución requiere de una innovación, requiere de una estructura que la sostente, quiénes van a encargarse de ella, quiénes la van a diseñar,
quiénes la van a organizar, las fases de esa organización. Si uno puede hacer una innovación, pero si no hay una estructura que la sostenga, esa innovación se pierde. Por el contrario, una estructura y una organización fuerte permite el desarrollo de esa innovación. Hasta tal punto que ustedes van a observar, es un concepto que saco también de Zabalza, él dice que una innovación significa un conglomerado decisional. ¿Qué quiere decir? Hay un montón de decisiones que se llevan a cabo para poder diseñar y para llevar a cabo, desarrollar una innovación. Pero la innovación generalmente no termina en ella misma, sino que una innovación implica apertura a nuevas. Cuando uno ha trabajado en proyectos innovadores, pensados de determinada manera en ámbitos societales o aún universitarios, uno ve que de una innovación se derivan multiplicidad de salidas, de aspectos a perfeccionar. Por eso es un conglomerado decisional, no solo para desarrollar la que hemos propuesto, sino por las derivaciones que toda innovación conlleva. Dentro de esa organización que hay que planificarla, de esa innovación que hay que planificarla, hay distintos modelos de elaboración y de origen. Por ejemplo, hay modelos que aparecen con un origen en la periferia, es decir, no siempre una innovación proviene del nivel central. En nuestras casas de estudio, una innovación puede provenir de, supongamos, del decanato o puede provenir de una asignatura, que en este caso sería, digamos, la periferia del currículum, en un sentido de que no es el nivel central. El origen entonces puede estar en la periferia, pero puede ser asumida por el nivel central o puede ser asumido por otras asignaturas. Puede ser periferia-periferia, periferia central, periferia, central-periferia. O sea, los modelos de elaboración pueden ser diversos. También pueden ser modelos de elaboración muy técnicos, muy elaborados desde las disciplinas. Generalmente son bastante bien elaborados, pero con poca posibilidad de inserción en la práctica. Hay otros modelos que provienen más desde una identidad práctica, pero que a veces son muy específicos, muy singulares, y lo ideal son estos modelos que conllevan la sumatoria de esfuerzos entre los profesionales disciplinares y también los prácticos o los que tienen la experiencia sobre las temáticas de la innovación a las que nos queremos referir. Toda innovación no termina deben conllevar paralelamente procesos de comunicación. Debe ser muy bien comunicada en la entidad, en la institución, con nuestros pares, porque esta es una llave de éxito de la comunicación, de la innovación, la comunicación. También debe ser evaluada primero en su diseño, lo que se llama la evaluación antes de que se desarrolle, lo que se llama evaluación ex ante. De esto vamos a hablar después cuando hablemos de evaluación más adelante. Debe ser evaluada durante su puesta en práctica. ¿Por qué? Porque la evaluación es un recurso de mejoramiento de nuestro proyecto de innovación. Entonces, la puesta en práctica es necesaria ser evaluada para poder corregirla sobre la marcha. Y después es importante ser evaluada la satisfacción que ha producido, el impacto que ha tenido en la institución. Eso es evaluación ex post. Sobre evaluación vamos a desarrollar unas clases más adelante. Y otro aspecto
aspecto muy importante respecto de la innovación es acompañarla con formación. ¿Qué quiere decir esto? El grupo que lleva a cabo una innovación debe autoformarse o pedir formación respecto de la temática que está abordando y entender que el tipo de actividades que va desarrollando, de formar a sus integrantes o formar a otros compañeros que quieran acercarse a la misma, se denomina formación en proceso, es decir, una formación incorporada al propio desarrollo de la innovación. Esa es una estrategia importante junto con la evaluación y la investigación para el mejoramiento de nuestros proyectos en general y de la innovación en particular. Bueno, también es importante entender que hay que evitar lo que se llaman deslizamientos o errores dentro de lo que se propone como innovación. No hay que descalificar lo anterior. La innovación debe asentarse, recuperar las experiencias previas. En todo proyecto, así como en un proyecto de investigación lo hacemos, también es importante indagar qué otras acciones nos han precedido respecto de estas cuestiones nuevas que queremos desarrollar. Al contrario, no descalificar lo anterior, basarnos y recuperar lo que anteriormente está planteado. También puede haber, desde el momento de la adopción de una innovación ya en camino, una adopción burocrática, es decir, una adopción que no evalúe permanentemente y que recoja lo que la experiencia nos indica. Esa adopción burocrática, adopción de acuerdo a lo que está prescripto, no es tampoco conveniente, como tampoco es conveniente el enquistamiento en nuestras propuestas. Las propuestas tienen que tener una permanente apertura y ser mejoradas en su desarrollo. Bueno, yo les decía para terminar que las distintas entidades que han querido, que quieren analizar las innovaciones, yo he formado parte de la red Innovemos, que en el año 2004 hizo una indagación sobre innovaciones en América Latina, y yo he llevado de la Universidad de La Plata algunas innovaciones para ser incorporadas a la red Innovemos, entre ellas el Museo de Física y otros proyectos que yo he trabajado fuera de la universidad. Y entonces en la red de UNESCO tomaban algunos criterios para cuáles podrían ser las innovaciones a ser incluidas. Bueno, algunos criterios son estos que voy a compartir con ustedes. Por ejemplo, para estudiar una innovación y seleccionarla para este estudio, había que pensar en una innovación que tuviera un tiempo de duración, 3-4 años, que haya generado cambios organizativos o curriculares relevantes y que haya tenido una cierta repercusión institucional, que se privilegiaba el desarrollo interdisciplinario e intersectorial, que vaya creando colectivos institucionales, trabajos en red, comunidades de aprendizaje, y que tenga justamente procesos de evaluación, investigación y comunicación de la experiencia. Como ven, algunas de las cuestiones que hemos planteado en nuestra clase. Hay algo que ahora aparece aquí, comunidades de aprendizaje, que volviendo al texto de Ezcurra, es otra de las cuestiones que ustedes tienen que tomar como su lectura en atención. Además, Ezcurra nos dice varias cuestiones. La primera es plantear el tema de la inclusión como un tema común a todas las universidades y que hoy se debate en el mundo. Por otra parte, y con datos e investigaciones al respecto, por otra parte, este concepto
de hábitos de procedencia de nuestros alumnos, de estos esquemas perceptuales, estas disposiciones que son proclives o no a las demandas académicas, a esa propia expectativa académica que a veces entra en colisión con estos alumnos en cuanto a sus posibilidades. Pero el otro gran tema es el tema de las comunidades de aprendizaje, porque la autora en su investigación nos dice que el trabajo en comunidad de aprendizaje parece ser el más valioso para resolver la inclusión de nuestros alumnos. Y allí al final del trabajo ella refiere no solo a que los cursos de ingresos, las tutorías, los apoyos, la socialización académica de los estudiantes es valioso, sino que junto con eso hay que plantear trabajos entre los docentes. Ella dice hay que en las comunidades de aprendizaje toman distintos flancos. Por un lado, generar grupos de alumnos que se autoayuden, que se integren de manera de que puedan entre ellos también consultarse. Ese es un punto importante. Y que puedan compartir trayectos, sobre todo lo de los primeros años. El otro punto importante es que se pongan de acuerdo los profesores de las materias de los mismos años, que busquen qué temas van a trabajar, sobre qué temas van a acentuar y que haya entre ellos un intercambio respecto de los contenidos y también respecto de los alumnos. Y fundamentalmente también ese seguimiento pormenorizado de los alumnos. Entonces, no dejen de ver esa tercera temática que está muy bien planteada en Escura. Bueno, hasta la próxima clase entonces y les planteo entonces que nos veremos en próximos videos.